Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Fernanda Chávez Gervasio. Soy de la licenciatura de médico cirujano y en este podcast yo les voy a hablar sobre las adicciones. Primero, ¿qué es la adicción? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define la adicción como la dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. El término de adicción ha cambiado de tener un enfoque demasiado limitado al estar asociado casi al alcohol o a drogas, hasta una definición mucho más amplia. Bueno, sabemos que hay muchos adictos que nunca han usado químicos que alteren su estado de ánimo en sus rituales para lograr el éxtasis. Hay muchos adictos, los adictos a la comida, los adictos al juego, los adictos al sexo, los mitómanos, los adictos al trabajo, los compradores compulsivos y hay muchos más. Esas personas viven vidas de aislamiento emocional, vergüenza y desesperación causado por la adicción. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la personalidad de un adicto, cómo piensa. A través de los años se ha descrito a la adicción de muchas maneras. Puede ser una debilidad moral, falta de fuerza de voluntad, incapacidad para enfrentar el mundo, enfermedad física y espiritual. Si un familiar o tienes un amigo adicto, puede describir de una manera más colorida la adicción. Sin embargo, la adicción puede ser descrita y definida de la siguiente manera. Todos los seres humanos tenemos deseo profundo de sentirnos felices y de encontrar la paz de nuestra mente y de nuestra alma. En ciertas ocasiones de nuestra vida, la mayoría de nosotros encuentra esta plenitud en paz y belleza, pero repentinamente se esfuma, solo para regresar en otra ocasión. Hasta cierto punto podemos influenciar estos ciclos, pero son en gran parte incontrolables y todos debemos pasar por ellos. Podemos aceptar estos ciclos y aprender de ellos o luchar contra ellos. Buscamos la felicidad escurridiza. La adicción también se puede ver como el intento de controlar ciclos incontrolables. Cuando un adicto utiliza un objeto particular, como una sustancia, por ejemplo, puede producir un cambio en su estado de ánimo. Los adictos creen que pueden controlar dichos ciclos y al principio, claro que es así. La adicción en su nivel más básico es un intento de controlar y satisfacer las necesidades de la felicidad. La adicción también debe de ser vista como un proceso, una enfermedad progresiva que se va desarrollando continuamente, desde un punto de inicio específico hasta un punto final. Podemos hacer una comparación entre un adicto y el cáncer. Para poder comprender los distintos tipos de cáncer, debemos entender primero lo que todos ellos tienen en común. Todos los tipos de cáncer comparten procesos muy similares. Por ejemplo, uno sería la multiplicación incontrolable de células. De esa manera también debemos entender primero lo que todas las adicciones y procesos adictivos tienen en común. La búsqueda incontrolable y vaga de la plenitud, la alegría y la paz, a través de la relación con un objeto o un evento. No importa el tipo de adicción que se trate. Cada adicto se relaciona con un evento para poder producir un cambio en su estado de ánimo. Un estado de intoxicación o un estado de trance. Por ejemplo,
El alcohólico experimenta un cambio en un estado de ánimo al beber en un bar. El jugador compulsivo experimenta un cambio en su estado de ánimo al apostar a un equipo de fútbol y ver un partido en la televisión. El adicto al trabajo puede también experimentar un cambio en su estado de ánimo al quedarse a trabajar y terminar a pesar de que es ausente en su casa. Bueno, vamos con las adicciones. Se caracterizan por la incapacidad de mantener la abstinencia, pérdida del control de los impulsos, deseo intenso o ansia de consumo de sustancias, dificultad para reconocer las consecuencias derivadas del consumo y respuestas emocionales disfuncionales en las relaciones interpersonales. También se dice que la adicción es una patología compleja de origen biopsicosocial, o sea que las causas son múltiples y actúan de forma compleja para producir el desorden adictivo. Para que una persona llegue a tener una enfermedad de adicción, tiene que darse, entre otros, una vulnerabilidad genética y un ambiente estresante que al entrar en contacto con sustancias o conductas adictivas hacen que se desarrolle este trastorno. Es decir, la enfermedad no se desarrolla sobre un vacío, sino que existe una base especial sobre la que se puede asentar una enfermedad. Puede ser porque hay una vulnerabilidad psicológica, predisposición genética o un mecanismo cerebral alterado. Una persona normal sin ninguna vulnerabilidad aparente puede desarrollar también esta enfermedad. Está expuesta a factores ambientales, consumos crónicos y estrés. Los adictos se sienten atraídos a ciertos tipos de cambios de humor o éxtasis. De hecho, Harvey Milkman y Stanley Swederich hicieron un libro que se llama Ansiando el éxtasis, que esto hace conciencia y la química del escape. Hablan de éxtasis adictivos diversos y al mismo tiempo específicos a los que las personas se sienten atraídas. La excitación, el éxtasis más común. También está la saciedad y fantasía, que son unos de los éxtasis más comunes. Tanto la excitación como la saciedad son éxtasis atractivos, ingeniosos, desconcertantes y muy poderosos. Por ejemplo, la excitación podemos conseguirlas de las anfetaminas, la cocaína y de los primeros tragos de alcohol. Bueno, la excitación le hace creer al adicto que puede alcanzar la felicidad, la seguridad y la realización. El frenesí le hace sentir al adicto que es omnipotente, mientras que lo vacía imperceptiblemente de todo poder. Con el fin de obtener más control, los adictos regresan al objeto o al evento que los excitó y eventualmente se hacen dependientes. Los adictos a la excitación son invadidos por el miedo. Temen perder el dominio y que otros descubran lo indefensos que en realidad son. A diferencia del viaje de poder de un éxtasis por excitación, un éxtasis de saciedad le produce al adicto un sentimiento de plenitud. Va más allá de cualquier dolor. Por ejemplo, la heroína, el alcohol, la marihuana producen éxtasis de saciedad.
La éxtasis de saciedad es muy atractivo para algunos adictos, ya que nulifica la sensación de dolor o de angustia. Después, el éxtasis de saciedad puede llegar a tomar el control de la persona, siempre prometiéndole aliviar su dolor. También, eventualmente, el dolor regresa, más profundo y persistente, hasta convertirse en tristeza y desesperación. Es de gran ayuda ver a la intoxicación, el cambio de humor del ritual adictivo como un estado de trance, especialmente al examinar conductas adictivas. En el estado de trance es un estado de distanciamiento, un estado de separación del entorno físico. En este trance uno puede vivir simultáneamente en dos mundos, como si estuvieras flotando entre el mundo adictivo y el mundo real, la mayoría de las veces sin que los demás sospechen. Bueno, el trance les permite a los adictos poderse alejar del dolor, de la culpabilidad y de la vergüenza que sienten hacia ellos mismos, lo cual pues obviamente para ellos es muy atractivo. El adicto ve el trance como la solución a un problema. Por ejemplo, una persona que se mete anfetaminas, en el momento que él está con el éxtasis, que se está sintiendo bien, que está en su mundo y en su rollo, eso hace que desaparezca la tristeza. Lo ven como un bálsamo para su tristeza y para llenar el vacío que ellos sienten. Y lo malo es que la adicción toma y después que toma aún más. Tenemos una atracción por las sensaciones de trance que provienen de nuestro deseo natural de trascender, de contactuar y vivir conforme a principios espirituales. Es nuestro deseo de reconocernos con lo divino. La sensación de trance puede producir el sentimiento de que una conexión ha sido establecida. Crean una realidad virtual en la cual la experiencia espiritual parece real, pero de hecho es una manera de ilusión. Después de haber experimentado la sensación casi espiritual del trance adictivo, las personas que quedan con el dolor y la ansiedad de la que ellos trataban de escapar, los inunda el sentimiento otra vez, el vacío que se crean en el alma y se da cuenta que no se realizó ninguna conexión. Después tenemos el comportamiento impulsivo, que es un término que voy a usar frecuentemente en este podcast, porque surge cuando un adicto adquiere comportamientos adictivos u obsesiones adictivas. Para una persona adicta, el comportarse compulsivamente es un medio para crear ciertos sentimientos que producen el cambio emocional y mental que desea. Al comportarse compulsivamente, ya sea que sea a través de pensamientos o de conductas, una persona adicta aprende a crear sentimientos de relajación, excitación o control. También pueden crear sentimientos de miedo o disgusto hacia una persona, vergüenza u odio a sí mismos. Más que nada, el adicto tiene la ilusión de estar en control a través del comportamiento compulsivo. La adicción se convierte en un intento de encontrarle sentido emocional a la vida. La adicción comienza
como se podría decir que una ilusión emocional que se arraiga en el adicto antes de que otros o incluso que él mismo se dé cuenta. Está desarrollando una relación adicta. El adicto construye un sistema de defensa como una barrera para que él pueda proteger sus creencias adictivas contra los ataques de las demás personas. Esta enfermedad comienza muy dentro de la persona y su sufrimiento que ocurre a nivel emocional. La adicción, como ya lo dije, es una relación emocional con un objeto o un evento a través del cual el adicto intenta satisfacer sus necesidades de intimidad. La adicción hace que la vida se sienta muy sola y aislada, hace que aumente la necesidad en el adicto de actuar compulsivamente. Por ejemplo, cuando se siente dolido, vuelve a buscar y vuelve su obsesión para poder encontrar consuelo de la misma manera que alguien más recurre a su pareja o su amigo o alguna creencia espiritual o incluso a un familiar. Pero el adicto no. El cambio anímico generado por su conducta obsesiva le hace creer que ha satisfacido sus necesidades. Vamos a hablar un poquito de la forma en que los adictos se tratan a ellos mismos o a los demás, a su familia, amigos, la gente que los rodea. Bueno, sabemos que la adicción es una enfermedad en la que la relación primordial del adicto se da con los objetos o eventos y no con las personas. O las relaciones del adicto con las personas cambian. Bueno, normalmente manipulamos los objetos a nuestro antojo, con el fin de hacernos la vida más fácil. Los adictos transfieren paulativamente este estilo de relacionarse con personas como objetos manipulables. Por ejemplo, una persona que es adicto al sexo, primero ve a la persona como un objeto sexual antes de verlo como una persona. Las personas que rodean al adicto suelen cansarse, sienten frustración, sienten enojo, incluso se hartan de que sean tratados como objetos. Esto lleva a que el adicto se distancie de los demás y se aísla. Y su trato hacia ellos mismos se tratan igual que tratan a las demás personas. Se consideran como objetos. Los adictos supeditan sus emociones, su mente, su espíritu y su cuerpo a muchos peligros diversos, incluso altos niveles de estrés, al seguir tratándose como objetos. Frecuentemente se desencadena algún tipo de desintegración. También los adictos empiezan a confiar en el cambio de humor adictivo que les causa su adicción a un objeto o a un evento, debido a que esto es consistente y predecible. Se podría decir que es la parte seductora de la adicción. Un ejemplo sería que si eres drogadicto y tomas una droga, experimentas un cambio de humor predecible.
O si eres un jugador compulsivo y pues empiezas a jugar, experimentas un cambio de humor esperado. Si eres un comprador compulsivo, experimentas un cambio de humor conocido. Lo mismo sucede con las personas que son adictas al sexo, o los que son adictos al trabajo, los que son comedores compulsivos o cualquier persona que sufra un tipo de adicción, que esta permite que puedas experimentar un cambio de humor predecible. Gracias a la adicción es predecible para los adictos. Ellos creen que pueden confiar en ella. De hecho, los adictos confían en un cambio de humor y este cambio de humor les sobreviene al principio. De hecho, los adictos quieren ser los primeros y exigen serlo, ya que sus necesidades son más importantes, se podría decir, porque ellos creen que los objetos, o sea, nosotros, no tenemos necesidades. Por lo tanto, en una relación con un objeto, el adicto siempre puede ocupar el primer lugar. Un adicto activo puede confiar en la adicción, no en las personas. Porque creen que el confiar en las personas constituye una amenaza a su proceso de adicción. Para el adicto activo son más importantes las cosas que las personas, porque todos buscamos una realización personal y para ello pues buscamos relaciones que nos los proporcionen. Y la adicción implica un problema de relación. Es una relación comprometida, aunque es destructiva también. De la misma forma en que dos personas se pueden involucrar en una relación muy tóxica, incomprendible para los demás, y aún así siguen juntos por años. Bueno, el adicto mantiene una relación desgastante con un objeto o un evento. En las etapas iniciales de la adicción intentan satisfacerse emocionalmente, bueno, de muchas formas, porque la adicción es un proceso normal que se descarriló, que se salió de control. La mayoría de las amistades empiezan con un apego emocional y se basan en satisfacer necesidades emocionales. La adicción es una forma patológica de lograr esta satisfacción. Por ejemplo, un jugador compulsivo no busca ganar. A pesar de esto, es lo que se repite a sí mismo. En lo que el adicto confía y depende es una falsa promesa y en el falso sentimiento de plenitud, producido por la preocupación por jugar y por el cambio predecible de humor. Yo creo que todas las personas somos vulnerables y nosotros también podemos crear una relación adictiva, especialmente después de alguna pérdida muy dolorosa, porque con la pérdida sobreviene el dolor y la necesidad de reemplazar la relación de pérdida. Estamos muy vulnerables y nosotros o la gente también puede caer o puede crear una relación de adicción después de perder a alguien muy querido, de perder alguna amistad, de perder los ideales o los sueños que se planteó al enfrentar nuevos retos sociales o al dejar a la familia. Pero ¿cómo es que empieza la adicción? Porque como todo debe de haber un principio. El viaje comienza cuando el adicto empieza a experimentar
el placer, o sea, el cambio en su estado de ánimo que le producen ciertos comportamientos o ciertas sustancias. Por ejemplo, los jugadores compulsivos inician cuando sienten un cambio de humor causado por el entusiasmo de la primera vez que ganan, ¿no? El de los alcohólicos comienza cuando se intoxican por primera vez y descubren que una sustancia puede hacerlos sentir diferentes, ponerlos más felices. El de los anoréxicos comienza cuando experimentan una sensación de poder controlar lo que comen. Para los compradores compulsivos, inicia cuando descubre que pueden cambiar de estado de ánimo al comprar algo, ¿no? Todos nosotros, incluso las personas que no son adictas, experimentamos cambios similares en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de humor. Pero una persona adicta, sentirse bien es una información nueva o intensa. En este cambio de estado de ánimo existe la iluminación de control, de confort y de perfección. Para el adicto estos cambios de humor son muchas veces experiencias muy intensas. Cualquier relación adictiva comienza cuando una persona busca constantemente el alivio falso con el fin de evitar sentimientos o algunas situaciones incómodas. Esto, de cierta manera, es nutrirse a través de la evasión, una manera diferente de manejar sus necesidades emocionales. Es en este punto cuando los adictos empiezan a dejar sus relaciones naturales y el alivio que les ofrecían. Los adictos comienzan a reemplazar estas relaciones naturales por relaciones de adicción. El adicto busca la serenidad a través de algún objeto o de algún evento. Y este es el comienzo de un ciclo adictivo. Este ciclo se produce con ansiedad y con preocupación. Para una persona adicta, el sentirse disgustado se transforma en una señal para actuar compulsivamente, no para hacer contacto con otros ni con uno mismo. Su grado de obsesión es por lo general un indicador del estrés en la vida del adicto. Algunas adicciones crean dependencias físicas, por lo que al retirar la sustancia se pueden producir síntomas físicos. Por ejemplo, en el caso de las drogas y el alcohol, cuando lo dejas te produce temblor en las manos o algún otro malestar físico. Muchos tipos de adictos en recuperación también presentan síntomas físicos cuando dejan de conducirse compulsivamente. Este es parte de un proceso de duelo que surge cuando se elimina la relación adictiva o son los síntomas de abstinencia o una combinación de ambos. Los adictos que han dejado de conducirse compulsivamente algunos han dicho que se sienten un poco tensos, nerviosos, pero estos síntomas duran unos días o incluso pueden llegar a durar hasta meses. Es necesario recalcar que una personalidad adictiva se crea a partir de la enfermedad de la adicción y representa un cambio producto del proceso de adicción que ocurre dentro de la persona. Esta personalidad
no existe antes de la enfermedad de adicción, tiene que ser después de, ni representa una predisposición a la adicción. Más bien surge del proceso de la personalidad adictiva. La misma forma que otras enfermedades que pueden afectar la vida o la personalidad de la persona. A esto me refiero cuando se utiliza el término personalidad adictiva. Uno de los aspectos más importantes en la adicción es cuando se empieza a crear esta personalidad adictiva, que es yo y el adicto. El yo representa a la parte humana, a lo normal de la persona adicta, mientras que el adicto presenta la parte que es consumida y transformada por la adicción. Conforme va pasando el tiempo y la persona continúa actuando compulsivamente, preocupándose y distanciándose emocionalmente de otras personas, la parte adicta de su personalidad comienza a adquirir un mayor control de la vida interna de la persona. En este punto, la persona que sufre la adicción comienza a sentir un jalón por dentro. La adicción comienza a generarle un subproducto, o sea que sería la vergüenza. Esto puede ocurrir tanto a nivel consciente como subconsciente en el adicto, en una persona adicta, pero es más notoria a nivel subconsciente. Entre más busque el adicto un alivio a través de su adicción, mayor vergüenza va a sentir y va a tener una mayor necesidad de justificarse a sí mismo su relación adictiva. De ahí puede venir la culpabilidad, que hará que pierda su autoestima, su seguridad en sí mismo, el autocontrol, el sentido de importancia y amor para sí. En gran parte de las obsesiones de un adicto resultan de negarse o resistirse al reconocer la pérdida de control que tiene, al evadir la realidad de la situación en la que está viviendo y al traicionar la propia humanidad, se crea aún más dolor y sobreviene la necesidad de explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Los pensamientos obsesivos se tornan más frecuentes y consistirán en cuestionarse constantemente por qué. La preocupación tiene que ver con actuar compulsivamente y crear un cambio en el estado de ánimo. Empezamos a observar la pérdida gradual del yo original, o sea, antes de la adicción, que ocurre y cómo el adicto poco a poco va ganando un mayor control. A medida que crece el yo, aumenta la personalidad adictiva. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast.